Buenas noches, mi nombre es Luz Mary Torres Ramírez, estudiante del programa Artes Visuales para el curso Oralidad y Escritura, fase 1, reconocimiento del caso de estudio, dando respuesta a la lectura, estudiante 1, Oralidad y Escritura, tecnologías de la palabra, páginas 15 a la 24. Para los historiadores de la prehistoria, la oralidad fue antes que la escritura. Para el padre de la lingüística moderna, Ferdinand de Saussure, la escritura es un complemento de la oralidad. A partir de dicho autor se elaboraron varios estudios complejos de la fonología. Es el lenguaje incrustado en el sonido. Para Henry Sweet, las palabras se componen de unidades de sonido llamadas fonemas. La oralidad, su importancia es la primaria, la de las personas que desconocen por completo la escritura. Existen varios lenguajes que no se han logrado escribir debido a la dificultad que tienen para ello. Por este motivo, lo básico para este tipo de culturas que tienen este tipo de lenguaje es la transmisión oral. La escritura se extiende en el espacio, su potencialidad es casi ilimitada, dando una nueva estructura al pensamiento y en su proceso dando forma a ciertos dialectos o grafoleptos. Un grafolepto es una lengua transdialectal formada por una profunda dedicación a la escritura. Este grafolepto le da mayor valor en sí que si fuera solo oral. El grafolepto oficial es el del idioma inglés. Tiene varias palabras registradas donde aparece su significado actual y el que tuvo en el pasado. Muchas de las personas que utilizan estas palabras ni siquiera tienen idea de dónde se originó semánticamente las palabras. Es fundamental entender que la escritura no puede prescindir de la oralidad. Pero la escritura sin oralidad no existe. Según el autor Lockman, la escritura es un sistema secundario de modelación. Depende del sistema primario anterior, o sea, el habla y la expresión oral siempre ha subsistido sin la escritura. Pero, como dije anteriormente, la escritura sin oralidad no existe. ¿Por qué es importante la escritura? La oralidad, los seres humanos en su origen siempre han tenido formas orales, primarias, que no conocían la escritura en sus orígenes. Ellos aprenden, poseen prácticas de sabiduría, pero no tienen un concepto como tal de estudio. La escritura lo que hace es realizar el estudio de ese lenguaje que le pertenece a esa cultura. Las personas que tienen estas culturas orales elaboran proverbios, los combinan, los reúnen, asimilan como experiencias, pero no son estudiados estrictamente como se conocen en la actualidad la forma de estudiar de una cultura. Otro pensamiento de la lectura que debo resaltar es que el habla es inseparable de la conciencia del ser humano. La conciencia al despertar del ser humano desde el tiempo remoto siempre ha existido antes que la escritura. Los proverbios son ricos en observaciones de fenómenos de la conciencia. Procedentes de todo el mundo hacen observaciones acerca de su habla, su forma oral congénita, atractivos peligros. Por ello, en el mundo occidental antiguo, el pueblo griego manifestó su atracción por la retórica, que es la retórica, es el arte de hablar, es el discurso oral. Para Aristóteles, la retórica fue un producto de la escritura.
era el discurso público de aquella época. Las alocuciones que tenemos hoy de aquella época de los griegos solamente la tenemos por comentarios, porque como no se elaboraban en forma escrita, no se tomaban notas, pues realmente no tenemos sino referencias de los grandes discursos de los oradores. En la actualidad prácticamente es muy poco la existencia de la oralidad primaria como tal, porque ahora esas tradiciones orales no existen los conceptos exactos. Ahora la oralidad es secundaria, depende de la utilización de tecnologías nuevas, de expresión de la nueva oralidad, depende de teléfonos, radios, televisión y otros aparatos electrónicos donde se utiliza la escritura y la impresión, como en el caso del smartphone, el iPad, todos los sistemas de lenguajes públicos como el WhatsApp. Súper importante entender que está errado el término literatura oral, porque al hablarse de literatura oral quiere decir que se estaba escribiendo cuando, como dije anteriormente, no hay pueblos donde escribir no tiene ningún concepto del tema. Para algunos eruditos la oralidad es una variante de la escritura, aunque no tenga que ver con ella. Para el autor Finnegan, el término literatura creado para lo escrito, pero lo extendió a la narrativa oral tradicional. En síntesis, la literatura escrita es una variante de la oralidad. Lo que más se asemeja a la oralidad, el término correcto sería texto, que significa tejer. Está más compatible con la oralidad que con la literatura. El discurso oral es como un tejido, un cosido, una rapsodia, un cantar griego de coser canciones. Para las personas que saben leer, piensan que texto oral es refiriéndose a la producción oral. Están pensando por similitud o analogía en la escritura. En el libro La anatomía del clasicismo de 1957, la poesía épica cabría dentro del arte exclusivamente oral. Sería la épica oral. Como conclusión, la lectura destruye mucho del valor artístico y humano de las expresiones orales, pero es fundamental para la conciencia humana. Puede alcanzar su potencial máximo y producir bellas obras. El conocimiento de la escritura es absolutamente importante para que exista el desarrollo de la ciencia, la historia, filosofía e interpretar la literatura y el arte, para esclarecer el lenguaje oral. La escritura destruye algunas bases orales, pero puede adaptarse y restituir la memoria de los pueblos que en algunas ocasiones pues ya se han perdido muchas tradiciones y la única forma de que lleguen hasta nuestros días es a través de la escritura. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros, por escuchar esta grabación. Hasta pronto.